gracias Muy por bien. venir, ¿eh? Gracias a usted por la invitación. Bueno, viernes a la noche no hay agenda libre, quiero decir, en el plan, tengo plan para el viernes a la noche, Hay dice plan para el Karim. viernes, sí, sí, hay plan, hay plan. Hay plan. Bueno, vamos a presentarlo. Allí dice que Karim Quiroga es venerable maestro de la Logia Masónica 44, la Logia Jorge Washington, que funciona en Concepción del Uruguay. ¿Desde Ujú. hace cuántos años? Mira, la historia de la masonería en Concepción del Uruguay se remonta a 1822. La carta más antigua que encontró Benigno Tejero Martínez, historiador entrerriano y además miembro de la Logia Washington, está fechada en el 29 de agosto de 1822 y es una carta que le mandan al gobernador Mansilla, comentando algunos asuntos de la administración del gobierno y además algunas cosas de que la logia estaba funcionando, que tenía X cantidad de miembros y que estaba todo bien. Así que esa es la fecha más antigua de indicios de actividad masónica en la ciudad de Concepción del Uruguay. Estás hablando de 1822, o sea, apenas una década después de la Revolución de Mayo. Exactamente, sí. ¿Tan antigua es la logia en la Argentina y en Concepción del Uruguay? La masonería, la actividad masónica en general es más antigua en el mundo, pero hablando de actividad masónica en Concepción del Uruguay, sí, al menos hay registros desde 1822. Me decían que la logia 44, Jorge Washington, ¿por qué se llama Jorge y no George Washington? La verdad que no lo sabemos, pero Ajá. es una conversión del nombre, Ajá, claro, es simplemente, aquel sí, sí. aquel Sí, sí, George sí. Washington, presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Hispanizado Y claro, claro, o claro que sí. castellanizado. Castellanizado el nombre, Jorge Washington. Bueno, te preguntaba, ¿es una de las más antiguas en funcionamiento de la República Argentina, la logia Jorge Washington 44 de Concepción del Uruguay? Sí, es la más antigua. De hecho, es anterior a la fundación de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. La Gran Logia, como federación de todas las logias del país, se funda en 1857 y la Ajá, Logia Washington existe por lo menos desde 1822. Así que sí, es la más antigua del país. mirá vos. Últimamente salieron a la luz algunos nombres Ujú. de muchísimos líderes nacionales que pertenecieron, sin que nosotros lo supiéramos, a la logia masónica. ¿Por qué tanto secretismo en la logia? Mira, eso obedece a, en principio, razones históricas. Cuando la masonería moderna se funda, estamos hablando de siglo XVIII, los albores del siglo XVIII, lo primero que sucede con respecto a la masonería en sí mismo es que se la ataca justamente por los métodos. A ver, vamos a contextualizar y acá me va a salir el docente de historia, que es que desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, siglo XIX, la humanidad vive un periodo de transición en el cual se está cambiando de una forma de organización socioeconómica hacia otra, digamos. Pasamos desde el feudalismo al capitalismo. Entonces, en ese proceso de transición hay muchas cosas que se transforman, de orden político, de orden social, de orden religioso, cultural, económico sobre todo. Entonces, en ese periodo de transición florecen un montón de instituciones que iban acompañando este movimiento, y que apuntaban a reafirmar la transformación de la sociedad en lo que llamamos la modernidad, lo que después se conoce como el siglo de las luces, etcétera, etcétera. Entonces el surgimiento de la masonería institucional, la que conocemos hasta el día de hoy, etcétera, se da en este contexto. Entonces, obviamente que los poderes establecidos anteriores a la transformación, el poder nunca quiere soltarlo, ¿o no? Ujú. Los, No, no, no lo- quiere competidor. los que tienen el poder no quieren ¿Y de, quién de pronto detentaba, despojarlo, quién digamos, detentaba el los poder? reyes, la iglesia, etcétera. Ajá. Entonces, en el periodo de transición, esta gente se resiste a los cambios,
se resiste a que de pronto la autoridad absoluta del monarca sea discutida y que en vez de un monarca haya un tipo que es elegido por la gente, que se contrarresta con el poder de una asamblea o de un magistrado que juzga cómo son las acciones de los otros dos. Bueno, entonces, en ese contexto es que surgen instituciones de libre pensamiento o de libre reunión, de libre asociación, que eso también estaba restringido, limitado en alguna época, como la masonería. Y por eso los primeros tiempos fueron de mucho ataque hacia sus miembros, y por eso también el secretismo. Esas son las razones históricas. Porque vos imaginate que hay, no me acuerdo cuántas, si 6 o 7 bulas papales que condenan la masonería, y eso en algún tiempo institucionalmente el poder tuvo el peso para que eso declarado por la palabra se transforme en acciones concretas de perseguir, hostigar, matar, etcétera. Entonces, el secretismo en un principio fue para resguardo. Ajá. Después, cuando pasamos hacia el siglo XX y avanzamos bastante rápido en el tiempo, el siglo XX, por lo menos en nuestro país, está marcado por los golpes militares. Y vos te imaginarás que si hay una asociación o una reunión de personas que se dicen librepensadores y que se dicen capaces de criticar o de pensar diferente o de convivir entre los que no comulgamos con las mismas opiniones, te imaginarás que eso para un poder dictatorial es incómodo. Entonces la masonería sufrió también persecuciones en el contexto de las dictaduras militares. De hecho, la logia Washington, la nuestra en particular, sufrió muchísimo con una de las dictaduras, que es la del 44. En particular, si no lo recuerdo mal, algún hermano más memorioso por ahí me va a hacer el apunte después. Algunos están escuchando, ¿no? Sí, por eso. Por eso. El 6 de junio de 1944, el gobernador interventor de Entre Ríos dispone a través de un decreto que se intervengan y se confisquen los bienes de los templos masónicos, los templos judíos y los locales del Partido Comunista. En ese contexto, esa madrugada de junio del 44 llegan al templo de la logia Jorge Washington y saquean todo. Cuando decimos todo, que esto normalmente lo contamos en la noche de los museos, es literalmente todo. Se llevan muebles, se llevan documentación, se llevan un montón de cosas históricas de la logia que hasta el día de hoy están desaparecidas. O sea que no hay registros, vos decías, la logia Jorge Washington de 1822 en Concepción del Uruguay, ¿no hay registros documentales justamente por ese saqueo institucional? Nosotros no tenemos esa documentación. Hay mucha documentación que se resguardó de la logia histórica, de la logia del siglo XIX, que está en Gran Logia, que están los archivos. A nivel nacional, digamos. Claro, Ajá. pero nosotros físicamente, actualmente en el templo tenemos muy pocas cosas. De hecho, el año pasado, por una cuestión fortuita y también por el laburo de uno de los hermanos, se encontró a través de redes sociales que había un tipo en una casa de antigüedades en Buenos Aires que vendía una banda de maestro masón. Acá quiero aclarar que los masones, cuando nos reunimos, tenemos algunas decoraciones especiales que llevamos. Una es el mandil, que simboliza los elementos de cuidado que se ponían los obreros operativos, o sea, los tipos que picaban la piedra en un momento dado de la historia para cuidarse la zona pectoral, gástrica, pectoral, claro. digamos, se ponían un pedazo de cuero como un delantal para que las esquirlas de la piedra o las herramientas no los lastimen. Entonces nosotros, en honor a ese origen operativo, porque masón significa constructor, nos ponemos un mandil decorativo simbólico que con los grados va cambiando de forma, de colores, etc. O sea, eso es la ceremonia. Son las reuniones comunes y corrientes que llevamos adelante nosotros. Y encontramos esa, justamente la que está en imágenes,
esa banda que también los maestros masones antes tenían la costumbre de llevar, es una banda que se cruza desde el hombro izquierdo hacia la cadera derecha, Ajá. y que pone en reflejo el estatus del maestro masón. Bueno, encontramos que este tipo vendía esa banda por la casa de antigüedades y que decía que era una banda que perteneció a la logia Jorge Washington, a un miembro de la logia Jorge Washington. Bueno, se hacen las gestiones necesarias para recobrar la banda y es aquí que nos encontramos con que pertenecía, porque esta banda estaba junto con una carta que envió la logia Washington en el momento del fallecimiento de este hermano, una carta que le envía el venerable maestro a la viuda de este hermano, y nos encontramos que la banda la usó en vida el hermano Riva, que era un arquitecto italiano que fue uno de los constructores del templo. Ah, ah. Entonces recobramos una pieza de alto valor histórico para la masonería de Concepción del Uruguay. Qué bueno, qué bueno. No hace mucho tiempo que la masonería, al menos la uruguayense, que supongo, claro, coincidirá con una intención un poco más global, Ujú. empiezan a darse a conocer. De hecho, recuerdo haber conversado con Leandro Clapier, 2022. 2022, creo que por primera vez podíamos conversar públicamente con un venerable maestro, digamos un rector, director, responsable a cargo del Templo de Concepción del Uruguay. Sí, sí. ¿Por qué se empezó a dar esa idea de sacar ese secretismo que tenía la logia? Bueno, en realidad coincide sí con algo un poco más global, una línea que traza la Gran Logia Argentina más o menos desde el año 2008, en la cual, bueno, dice la masonería, los masones, sobre todo los iniciados después del advenimiento de la democracia, no tenemos por qué escondernos, porque ya en teoría sabemos que no hay peligros de persecuciones, de hostigamientos, etcétera, etcétera. Entonces, y además ahí estaba la postura de un gran maestre que decía, la masonería no va a ser conocida o la gente no va a querer interesarse si no salimos a decir, bueno, che, acá estamos, Esto proponemos. esto hacemos, este es nuestro método, etcétera, etcétera. Entonces se empieza con una campaña de comunicación, de apariciones en medios, etcétera. Y después sí, también eso se fue replicando con posterioridad dentro de las logias del interior del país, que cada logia es autónoma y, dentro del poder de decisión de, bueno, cuándo salir, comunicar, etcétera. Entonces, ¿Cuándo y cómo? claro, porque Acá la primera vez creo que fue dentro, aprovechando la Noche de los Museos, hace 2 o 3 años. exacto, y fue en el marco también del bicentenario de la masonería de Concepción del Uruguay, porque fue en el 2022, y yo te dije que la carta más vieja que habla de masonería en Concepción del Uruguay fue de 1822, entonces en el marco de esa celebración fue que decidimos como logia abrirnos, participar en la Noche de los Museos y tener una exposición un poco más grande. Y hacer una ceremonia pública incluso. Claro, en ese momento el evento para la Noche de los Museos fue la tenida blanca, ¿Cómo? la tenida blanca. Tenida blanca. Sí. Hay que decir que ese vocablo es de origen escocés y significa reunión. Ajá. Y blanca porque está abierta al público no iniciado, digamos, sino las tenidas son la forma que nosotros llamamos a nuestras reuniones cuando nos juntamos todas las semanas. Ajá. Ahora, blanca porque puede participar cualquiera que no sea miembro de la logia. El objetivo de la tenida blanca es mostrar cómo es, cómo son las reuniones, cómo circula la palabra, cómo es el rito en general. Y Claro, porque son ritos, son rituales como pasa en el catolicismo, por ejemplo, en donde claro, el párroco abre de una determinada manera el evento, exacto. cantan algo, habrá algún canto, habrá alguna lectura, etcétera, etcétera. Sí, sin canto, pero sí, sí hay lecturas, sí hay reflexiones, por ahí la parte nuestra tiene que ver más con la lectura de las propuestas que cada hermano lleva sobre temas que se eligen libremente y ¿Son se religiosos? discute en base a eso. ¿Son religiosos?
¿Los temas? No, ustedes, digo, los masones, ¿son religiosos? Y mirá, una de las condiciones para poder ser admitido es admitir, valga la redundancia, la existencia de un ser superior. ¿Cómo lo llames vos a ese ser superior? No importa, pero es una condición. O sea que puede ser un católico, un budista, un judío, un Lo que sea, musulmán, un cualquiera. lo que sea. Mientras Incluso, suponga la existencia de un ser superior. incluso últimamente también se ha abierto ¿cómo es la gama o la línea de pensamientos a aquellos que dicen, bueno, mira, yo no puedo ni afirmarlo ni negarlo. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay hermanos que son ateos. O sea que mientras que no sea una posición fanática, Ujú, que no seas un católico fanático, ni un ujú. judío fanático, ni un ateo fanático, ni un agnóstico fanático, mientras no haya fanatismo dentro de tu posición, Ujú. podés ser admitido. Vos sabés que hace poquitos días el diario Infobae, uno de los diarios a nivel hoy latinoamericano más importantes, Ujú. publicó imágenes que llamaron la atención, información que parecía cuando los estados desclasifican información y dicen, no, no puede ser que se suponía que José de San Martín era masón, Sí, sí. se suponía que Bolívar era masón, pero los nombres que empiezan a aparecer acá, Perón, Alfonsín, Ujú. masones. Así es. Por lo menos eso es la documentación que se ha expuesto por parte de la Gran Logia Argentina y que se expuso justamente en el marco de la Noche de los Museos de Buenos Aires, que pasó el sábado 8 Ajá. de noviembre del corriente. Sí, sí, lo de la solicitud de admisión de Alfonsín, que está un poco más abajo en la nota, me parece de una particularidad destacable porque la firma acá en Entre Ríos. ¿Cómo la firman Entre Y Ríos? claro, si ustedes ven la imagen, van a ver que está recibida en la capital entrerriana. Ajá. Que hay que pedir autorización para ingresar a la logia? No, a ver, la, el- la forma en la cual la gente ingresa a la masonería es a través de completar una solicitud de admisión. Ajá. Esa solicitud de admisión tiene que ser firmada por un maestro de la logia y se la presenta y ahí arranca todo el trámite administrativo interno de cómo circula. Porque esa solicitud de admisión, una vez que llega, se tiene que dar a conocer en las logias de todo el país. Entonces, dentro de los mails y la información que circula entre nosotros está la publicación en un boletín oficial, que nosotros le llamamos, en el cual es responsabilidad de cada uno de los miembros de la orden leerlo para verificar la lista de nombres Ajá. que pretenden ingresar dentro de la orden. ¿Por qué? Porque de pronto llega alguien que en un determinado lugar tuvo inconvenientes, Ah, jodió a alguien, tuvo una claro, condena, lo que sea, y se claro. mudó a otro lado y quiere ingresar, Mm, tenés la posibilidad de decir, che, yo este fulanito me parece que lo mm, conozco, y llamo no. al venerable de la logia y le digo, mirá, yo tengo estas y estas referencias de Ujú. fulanito de tal que me hacen entender que no debería estar dentro de nosotros. Ah, Así bien. funciona. O sea que hay un tamiz, Por digamos, ¿no? supuesto. Ahí está. Ahí está Esa es la la figura de solicitud de Raúl Ricardo admisión de Alfonsín. Alfonsín. Si le hacen zoom, van a ver que en la parte de abajo, arriba de la firma, Ajá. 74. sí, y está firmada en Paraná. Paraná, Entre Ríos. Mirá vos. Este, ¿Se va a eh, exhibir este se, documento? exhi- ¿Dónde está? se exhibió en la Gran Logia Argentina. Ay, Se tendríamos que exhibió, recuperarlo, digo, para Entre se Ríos. exhibió el sábado 8 de noviembre en la noche de los museos. Ahí me parece interesante otras cosas, como por ejemplo la pregunta, si le hacen zoom de vuelta, la pregunta sobre si la esposa estaba en conocimiento de sus intenciones de ser masón. Ajá. ¿Y qué dice Alfonsín? Barrenechea, Re- re- María Lorenza, la re- esposa. sí, pero más abajo, Ajá. en la solicitud, dice si la esposa estaba en conocimiento, responde Ajá. que sí, si lo aprobaba, responde que sí. Y está la pregunta para, en ese momento, los que eran solteros, de si en algún momento le iban a Ajá. comunicar a su futura esposa que eran miembros de la ¿Y? orden.
¿Qué dice Alfonsín? Dice que sí, que la esposa está en conocimiento y que está de acuerdo. Ajá. Ahora, me parece interesante esto porque para la masonería el acompañamiento de la familia Ajá. en esto que hacemos Sí. es importante. Entonces, me pareció una peculiaridad que la pregunta esté. Déjame leer un poquito más, ahí nomás. ¿Ha estado usted en contacto anteriormente con alguna logia o con personas a los efectos de ingresar en esta institución? Sí. Y Alfonsín dice, sí, con Sergio Montiel. Sí. Esa es otra perlita para los Pero entrerrianos. para un poquito, Sergio Montiel entonces se supondría que también era masón. No, era. Era masón. Era masón. Y un masón activo, digamos, porque incluso particularmente en uno de los periodos que fue gobernador de Entre Ríos, él no era el venerable de la logia, sino que era el secretario de la logia. Estás hablando del ex gobernador. Sí. No de la nuestra, sino de la logia de Sí, Paraná, de Paraná. en la que estaba. No era el venerable, no era quien los dirigía, sino que era el secretario el que Bueno, se ocupaba de las cuestiones acá tenemos dos administrativas. noticias entonces. Una, la que publica Infobae diciendo que Alfonsín era masón. Claro. La que da Karim Quiroga, venerable de la logia uruguayense. Una de las logias porque hay tres. Hay tres. Ah, pero tenemos para hacer un programa entero, como hizo Gerardo Robín con vos. Y es que se firmó en Paraná, en realidad, esta admisión de Raúl Alfonsín a la logia masónica y la que venimos a descubrir nosotros. En realidad ahora, públicamente, digamos, o a promover o a difundir. Y es que también Sergio Montiel era secretario de la logia paranaense. Sí. Bueno, yo recuerdo la anécdota de Leandro Clapier cuando vino hace 3 años a conversar acá. Ajá. Yo creo que por primera vez se admitía y se conocía públicamente la figura, o al menos en este último tiempo, de un venerable maestro de las logias uruguayenses, y contaba que un mes antes de la presentación pública de la logia, su hermano se había enterado de que él era masón. Sí, me acuerdo. Que incluso le encargaba muebles y le tenía que hacer un circunloquio de para qué lo necesitaba. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, se va a poder ver públicamente el templo. El día viernes no vamos a hacer la dinámica de 2022, sino que vamos a hacer unas visitas guiadas. Vamos a recibir a la gente en grupos de 10, 20, más o menos, y les vamos a hacer un recorrido por el templo mostrándoles una de las alas del templo, que es donde están exhibidos algunos mandiles, algunas cositas, regalos que hemos recibido de otras logias, cosas históricas, etcétera, unas vitrinas. Y después vamos a pasar al templo, donde sí también van a poder entrar, sacar mostrar fotos, cómo es. mostrar cómo es, Ajá. contarles de la historia del edificio, la historia de las personas que han pasado por ahí, etcétera. Sí. ¿Están publicadas públicamente, valga la cacofonía, las propuestas de la masonería? ¿Las propuestas sobre qué? Sobre para qué ser masón. ¿Cómo alguien quisiera ser masón? Mira, ¿Por qué quisiera alguien ser masón? Información respecto a eso podés encontrar en la página de la Gran Logia Argentina, que es cuáles son los fines de la institución, qué es lo que se pretende, que resumidamente, en principio, si tuviera que definir qué es la masonería, para mí es una escuela de vida, una escuela de pensamiento, de filosofía, pero es una escuela de vida. Y el objetivo, el meta objetivo de todo esto y de los ritos que llevamos adelante, está relacionado con poder otorgar al ciudadano o ciudadana que ingresa en la masonería las herramientas para convertirse en un mejor ciudadano o ciudadana. Porque, por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado, que es de los más difundidos en Argentina, el que llevamos adelante en la logia Washington, etcétera,
es un rito que tiene que ver con la educación del buen ciudadano. O sea, todos los mensajes, las enseñanzas, las alegorías, las figuras simbólicas que nosotros utilizamos y que son parte de los rituales, tienen que ver con, bueno, cómo ser un buen ciudadano, cómo aportar, cómo poder convivir entre los que pensamos diferente, cómo construir a pesar de las diferencias de opinión, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo, digamos, más grande de la masonería es eso, convertir darle las herramientas más que convertir, darle las herramientas y la posibilidad de que la persona que ingrese sea un mejor ciudadano en el ámbito que le toque, porque puede ser que sea un mejor ciudadano dentro del seno de su familia, su círculo de amistades, o si llega en algún momento a interesarse por la cosa pública, que también lo sea en ese ámbito. Karim, gracias por venir. Gracias a vos. Gracias por la invitación. Karim Quiroga es el venerable maestro de la Logia 44, Jorge Washington, que funciona en Concepción del Uruguay, en la calle 8 de junio, entre 25 de mayo y Urquiza. Es la logia activa más antigua que tiene el país, fundada en 1822, nada más y nada menos. Te pregunto, sí. Antes de despedirte, Colón, San José, Villa Elisa, San Salvador, que son pueblos importantes que ven Canal 10, ¿tienen logias? Actualmente no, pero probablemente en el futuro Colón vuelva a tener una logia como supo tener hace muchos años atrás. En el siglo XIX Colón tuvo una logia, se llamaba igual Colón, y probablemente la tenga porque hay hermanos interesados, hay hermanos que son de la zona que están interesados en que vuelva la masonería a esos lugares. Si alguien está interesado puede conversar con vos, que has sido secretario del Consejo Deliberante de San José, o sea, sos figura pública, además de docente de historia. Sí, puede conversar conmigo, o también dirigirse a la página de la Logia Washington, que tenemos una página web especial, logiawashington.org.ar. Ahí hay documentación, hay libros, hay información histórica y tenemos una pestañita ahí de contacto en la cual nos pueden mandar mail preguntando, etcétera. De hecho, hace poquito recibimos la consulta de una estudiante que tenía que hacer una investigación sobre la masonería, qué sé yo, y bueno, por supuesto, recibimos la consulta, dimos la entrevista, respondimos las dudas que tenían respecto de la institución, etcétera, y bueno. Sí, estamos abiertos al diálogo. Gracias, Karim. Gracias a vos. Karim Quiroga, venerable maestro de la Logia 44, compartiendo este rato con nosotros aquí en Animal TV a través de Canal 10, pero fundamentalmente invitándote en la tarde-noche del viernes a la Noche de los Museos.